Vladimir Putin. La construcción del poder. Nació en Leningrado el 7 de octubre de 1952, en un país reconstruido sobre las ruinas de la guerra más brutal de la historia moderna. Su madre, María Ivanovna, trabajaba en una fábrica. Su padre, Vladimir Spiridonovich Putin, era un veterano de guerra, un hombre endurecido por el sitio de Leningrado, uno de los episodios más mortales del conflicto contra la Alemania nazi. La familia vivía en un pequeño apartamento comunal, compartiendo cocina y baño con otras familias, en un edificio viejo, húmedo, donde el invierno parecía una sentencia perpetua. El joven Vladimir creció entre las sombras de esa ciudad que aún respiraba el miedo y la austeridad. En su infancia, el caos era cotidiano. Peleas entre niños, discusiones de adultos por comida o espacio, un entorno donde la supervivencia no era una metáfora, sino una rutina. Desde pequeño aprendió dos cosas: que debía ser duro, y que el respeto se gana por la fuerza o la astucia. En la escuela, no fue un alumno especialmente brillante, pero sí determinado. Tenía un carácter reservado, casi inaccesible, aunque con una intensidad que incomodaba. Le fascinaban los relatos de espionaje, las historias de héroes secretos que servían a la patria desde las sombras. A los 12 años, comenzó a practicar sambo, un arte marcial soviético que combina lucha y judo. Fue su primera forma de disciplina real, la primera estructura que le permitió canalizar la agresividad natural de su entorno. El judo se convertiría más tarde en un símbolo de su identidad. Control, técnica, dominio. Mientras los demás soñaban con escapar del sistema, Putin soñaba con dominarlo. En una entrevista décadas después, recordó haber entrado en la oficina local de la KGB por su cuenta, siendo aún un adolescente, para preguntar cómo podía unirse a la organización. El agente que lo atendió le explicó que no se reclutaba directamente a jóvenes sin educación superior, que debía estudiar primero. Putin lo tomó como una misión. Ingresó a la Universidad Estatal de Leningrado, donde estudió Derecho. No fue un estudiante carismático ni especialmente popular, pero sí meticuloso, reservado y eficiente. En esos años, la Unión Soviética vivía una calma tensa. La era de Brezhnev consolidaba un país poderoso hacia afuera, pero inmóvil por dentro. La burocracia soviética era una máquina pesada, donde el conformismo era moneda corriente. Pero Putin no era conformista. Su objetivo era claro: llegar a la KGB, el organismo más temido y respetado de toda la estructura soviética. Al graduarse en 1975, logró su cometido. Fue reclutado oficialmente por la KGB, un sueño cumplido y una sentencia a la vez. Entró en la institución con el rango de teniente, y pronto comenzó su formación como oficial de inteligencia. Su carrera inicial no fue tan glamorosa como las películas occidentales de espías. La mayoría de su trabajo consistía en analizar información, redactar informes y vigilar ciudadanos sospechosos de actividades antisoviéticas. El joven agente se convirtió en una pieza del vasto engranaje del control estatal. En la KGB, aprendió la filosofía del poder real, el que no se muestra, pero se siente. Supo cómo leer a las personas, cómo detectar debilidades, cómo observar sin ser observado. Esa mentalidad, la del analista, el observador constante, nunca lo abandonaría. A mediados de los años 80, fue asignado al extranjero. En 1985, con 33 años, fue enviado a Dresde, Alemania Oriental, entonces bajo control soviético. Su misión: recopilar información sobre industrias tecnológicas occidentales y vigilar posibles amenazas al régimen comunista. No era el Berlín de las películas, ni el glamour del espionaje internacional. Era una ciudad gris, donde el trabajo de inteligencia se mezclaba con la rutina burocrática. Putin hablaba alemán con fluidez y se movía con discreción. Sin embargo, en Dresde también vivió la experiencia más simbólica de su carrera temprana. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989 y los regímenes comunistas comenzaron a colapsar, Putin se encontró en el centro del caos. La multitud irrumpía en las oficinas de la Stasi y la KGB. La autoridad soviética se desmoronaba. En uno de esos días, una turba se acercó al edificio de la KGB en Dresde. Putin, entonces un joven oficial sin respaldo inmediato de Moscú, salió a enfrentar a la multitud.
Sin armas visibles, sin apoyo militar, habló con calma, afirmando que el edificio estaba protegido por hombres armados y que cualquier intento de entrar sería peligroso. Era un farol. No había soldados esperando dentro. Pero funcionó. La multitud se dispersó. Aquella noche, según él mismo contaría después, llamó al comando soviético en Moscú pidiendo refuerzos. Nadie respondió. Esa sensación de abandono marcaría profundamente su visión del poder. El Estado debía ser fuerte, omnipresente, incapaz de flaquear. El colapso del Imperio Soviético no solo lo decepcionó, lo transformó. En 1990, Putin regresó a Leningrado, ahora en un país que comenzaba a resquebrajarse. La Unión Soviética agonizaba. Entró a trabajar en la administración universitaria, bajo la dirección de Anatoly Sobchak, un profesor de derecho que se convertiría en alcalde y uno de los políticos reformistas más influyentes de la nueva Rusia. Putin se volvió su asesor y más tarde su mano derecha. En un entorno de caos político, corrupción y violencia, Putin demostró ser eficiente, discreto y leal, tres virtudes poco comunes en la política rusa de la época. No destacaba por su carisma, sino por su capacidad para resolver problemas sin ruido, para moverse en la penumbra entre la legalidad y la conveniencia. Sobchak valoraba esa discreción. Putin no era un político de discursos, era un operador. Durante esos años, manejó relaciones económicas, permisos, contactos con empresas extranjeras y cuestiones de seguridad. Cuando Sobchak perdió las elecciones de 1996, Putin volvió a reinventarse. Renunció y se mudó a Moscú. Allí comenzó su verdadero ascenso. En la capital, el caos era aún mayor. El presidente Boris Yeltsin gobernaba un país en transición, con una economía en ruinas, oligarcas apoderándose de los recursos nacionales, y una clase política hundida en el descrédito. Putin ingresó al Kremlin en 1997, en un cargo modesto, subdirector de la administración presidencial. Pero en la maquinaria rusa, los puestos modestos pueden ser trampolines si se manejan con inteligencia. Su reputación creció rápido. Era metódico, disciplinado y, sobre todo, confiable. No bebía, no hablaba de más, no traicionaba confidencias. En un entorno donde todos conspiraban contra todos, Putin parecía una figura extrañamente predecible. En 1998, Yeltsin lo nombró director del FSB, la agencia sucesora de la KGB. El círculo se cerraba. El espía regresaba al mando del espionaje. Durante su gestión, mostró una lealtad absoluta al presidente y una firmeza que contrastaba con la fragilidad del gobierno. En 1999, cuando Rusia se encontraba al borde de una nueva guerra en Chechenia y el sistema político parecía colapsar, Yeltsin tomó una decisión inesperada. Lo nombró primer ministro. Putin era, para el público, un desconocido. Un burócrata gris, sin pasado político visible. Pero Yeltsin y su entorno sabían algo más. Era alguien que garantizaba continuidad, discreción y protección. El país necesitaba orden. Putin ofrecía eso. Ese mismo año, en diciembre de 1999, Boris Yeltsin renunció a la presidencia, sorprendentemente, y designó a Putin como presidente interino. Rusia recibió la noticia con mezcla de sorpresa y escepticismo. Un exagente del KGB al mando del país. Un rostro frío, impasible, casi inexpresivo, prometiendo estabilidad. Nadie imaginaba que ese hombre, que parecía apenas una figura de transición, marcaría las siguientes 2 décadas de historia mundial. Vladimir Putin. La construcción del poder. A finales de 1999, Rusia era un país exhausto. La década posterior a la caída de la Unión Soviética había sido un experimento salvaje de capitalismo improvisado. Oligarcas controlaban industrias enteras. El crimen organizado se mezclaba con la política. Las pensiones se retrasaban y los sueldos desaparecían en la inflación. La gente común, que alguna vez había creído en la promesa de una nueva era, ahora solo quería algo simple: orden. Cuando Vladimir Putin asumió como presidente interino, pocos sabían quién era. Su rostro inexpresivo no despertaba carisma, pero su tono firme y su lenguaje sencillo, frío, sin adornos, transmitían algo que los rusos habían olvidado: autoridad. No necesitaba gritar. Bastaba con hablar despacio.
En sus primeros meses en el poder, una serie de atentados con bombas sacudió edificios residenciales en Moscú y otras ciudades, matando a cientos de personas. El gobierno atribuyó los ataques a separatistas chechenos. La respuesta fue inmediata. Una nueva invasión a Chechenia. Putin, aún primer ministro, apareció en televisión prometiendo perseguir a los terroristas hasta en el baño. Su frase se volvió viral antes de que existiera Internet masivo. Un mensaje crudo, directo, que evocaba al antiguo espíritu ruso de resistencia y venganza. Esa guerra, brutal y sangrienta, consolidó su imagen. Donde Yeltsin había sido débil, Putin era implacable. Donde el Estado había sido caótico, él imponía disciplina. La guerra en Chechenia no solo aplastó a los separatistas, también redefinió la relación del pueblo con el poder. En menos de un año, aquel hombre anónimo se convirtió en símbolo de fuerza. En marzo del año 2000, Putin fue elegido oficialmente presidente de la Federación Rusa. Tenía 47 años. Su primera meta fue restaurar la autoridad del Estado. Demasiada libertad puede destruir una nación, dijo alguna vez. Con ese principio, empezó a reconstruir el país bajo un modelo de control vertical. Primero, reformó el sistema político. Redujo el poder de los gobernadores regionales, centralizó decisiones y reestructuró el Consejo de la Federación. Después, atacó a los oligarcas. No porque despreciara la riqueza, sino porque despreciaba la independencia del poder económico. Su mensaje fue claro. Podían conservar sus fortunas, siempre y cuando se mantuvieran fuera de la política. Algunos lo entendieron rápido. Otros, no tanto. Uno de los más poderosos, Mikhail Jodorkovsky, dueño de Yukos, una de las mayores petroleras rusas, fue arrestado en 2003 acusado de fraude y evasión fiscal. El mensaje no era jurídico, era simbólico. Nadie estaba por encima del Kremlin. Los medios de comunicación también fueron domesticados. Las principales cadenas de televisión pasaron a control estatal o cercano al gobierno. Los periodistas críticos comenzaron a enfrentarse a una nueva realidad. La libertad de prensa seguía existiendo en teoría, pero no en la práctica. Sin embargo, para la mayoría de los rusos, esas medidas no eran autoritarias, sino necesarias. Bajo Putin, la economía comenzó a estabilizarse. Los precios del petróleo se dispararon, las reservas del Estado crecieron, y los salarios, por primera vez en una década, empezaron a pagarse a tiempo. En las calles de Moscú se respiraba una sensación nueva. Orgullo. Putin se presentaba como el hombre que había rescatado a Rusia del caos. Su estilo era austero, disciplinado, casi espartano. No tenía gestos populistas, ni mostraba emociones fuertes. Su frialdad era parte del personaje. Mientras los líderes occidentales sonreían para las cámaras, él mantenía la expresión de quien calcula cada palabra antes de soltarla. A nivel internacional, buscó reposicionar a Rusia como potencia. Al principio, intentó cierta cooperación con Occidente. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ofreció apoyo logístico a Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. Parecía el inicio de una relación pragmática. Pero las tensiones no tardarían en resurgir. La expansión de la OTAN hacia el este, integrando a países que alguna vez formaron parte del bloque soviético, fue vista por el Kremlin como una traición. Para Putin, era una humillación. Rusia, que había sido un imperio, se veía ahora rodeada por bases occidentales. Su discurso comenzó a cambiar. Hablaría de soberanía, de orgullo nacional, de defender la identidad rusa frente a la influencia extranjera. A medida que avanzaban los años 2000, su popularidad se mantenía alta. Los rusos no veían a un autócrata, sino a un restaurador del orden. La vida mejoraba, las ciudades se modernizaban, el ejército recuperaba presupuesto. Los símbolos soviéticos comenzaban a reaparecer, no como nostalgia, sino como orgullo. En 2004, fue reelegido con más del 70% de los votos. Su poder era absoluto. Pero Putin nunca confió del todo en la estabilidad. En su mente, la historia rusa era un ciclo de auge y colapso, y su deber era romperlo. Su visión del poder era casi mecánica. Debía controlarse todo, o todo se desmoronaría. Aún así, la constitución rusa le impedía un tercer mandato consecutivo. En 2008, decidió no cambiarla, todavía.
En su lugar, impulsó la candidatura de Dmitry Medvedev, su aliado más cercano, quien ganó las elecciones. Putin asumió entonces como primer ministro. En apariencia, había dado un paso atrás. En la práctica, seguía mandando. Durante los años de Medvedev, el país mantuvo el mismo rumbo. Putin, aunque oficialmente en segundo plano, seguía tomando las decisiones clave. Y cuando en 2012 la Constitución lo permitió, volvió a presentarse como candidato. Ganó otra vez. Pero algo había cambiado. El regreso de Putin al Kremlin provocó protestas en Moscú y otras ciudades. Las nuevas generaciones, más conectadas y urbanas, exigían elecciones más limpias y menos control estatal. El Kremlin respondió con detenciones, leyes restrictivas y una narrativa clara. Los manifestantes eran manipulados por intereses extranjeros. La polarización creció, y el tono del gobierno se endureció. El Putin de los 2000 había sido un reformador autoritario. El Putin de la década siguiente sería un nacionalista decidido a desafiar el orden mundial. Su discurso se volvió más ideológico. Comenzó a hablar de los valores tradicionales, de la defensa de la fe ortodoxa, de la lucha contra el decadente liberalismo occidental. Rusia, bajo su mando, debía recuperar su lugar como civilización propia, no como copia de Europa. En 2014, esa narrativa tomó forma con un evento que cambiaría la geopolítica global: la anexión de Crimea. Tras las protestas en Ucrania que derrocaron al gobierno prorruso, Putin vio una amenaza directa. Para él, era impensable perder influencia en un territorio históricamente vinculado a Rusia. Con un movimiento rápido, calculado y casi sin disparos, las fuerzas rusas tomaron control de la península. Occidente lo condenó, impuso sanciones, y Rusia fue suspendida del G8. Pero dentro del país, la popularidad de Putin se disparó. Millones celebraron la anexión como una restauración histórica. Las calles de Moscú se llenaron de banderas y discursos patrióticos. Putin, el espía silencioso de Dresde, se había convertido en el líder que desafiaba abiertamente a Estados Unidos y Europa. El control interno se endureció. Los medios críticos fueron cerrados o absorbidos. Las ONG extranjeras fueron catalogadas como agentes del exterior. Las redes sociales comenzaron a vigilarse. En el extranjero, Rusia intensificó sus operaciones de influencia, apoyando movimientos políticos y campañas mediáticas en diversos países. Mientras tanto, el Kremlin proyectaba una imagen de poder incuestionable. Putin aparecía cazando, montando a caballo, piloteando aviones o buceando en el Mar Negro. Era propaganda, sí, pero también un mensaje. El líder no envejece, el Estado es fuerte, y Rusia no pide permiso. A nivel económico, las sanciones comenzaron a golpear. El rublo cayó, la inversión extranjera disminuyó, y la dependencia del petróleo se volvió evidente. Pero Putin mantenía un control férreo del discurso. Para muchos rusos, los problemas no eran culpa del Kremlin, sino del cerco occidental que intentaba debilitar al país. En ese contexto, la figura de Putin se transformó en un símbolo de resistencia. Para sus seguidores, representaba el renacimiento de Rusia. Para sus críticos, la consolidación de un régimen autoritario. En 2018, volvió a ganar las elecciones, una vez más, con amplio margen. Las protestas continuaron, pero la maquinaria política seguía siendo impenetrable. Con más de 2 décadas en el poder, de forma directa o indirecta, Putin ya era el líder más longevo de Rusia desde Stalin. Y sin embargo, su visión no era nostálgica del comunismo. Era más pragmática. Para él, el colapso de la Unión Soviética había sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, pero no por ideología, sino por la pérdida de influencia. Su meta no era revivir el sistema soviético, sino restaurar la grandeza rusa, cualquiera que fuera el modelo necesario para lograrlo. Mientras tanto, el mundo observaba con una mezcla de cautela y fascinación. En un siglo dominado por democracias frágiles y líderes efímeros, Putin representaba lo opuesto: permanencia, control, y una habilidad casi quirúrgica para adaptarse a cada crisis sin soltar el poder. El espía se había convertido en el arquitecto de una nueva Rusia. Una nación que volvía a mirar al mundo con la misma mirada que él: fría, calculadora y paciente. Vladimir Putin. La construcción del poder.
A comienzos de la década de 2010, Putin ya no era solo el presidente de Rusia. Era el rostro de un sistema completo, una red de poder político, económico y militar que giraba a su alrededor. Su gobierno había sobrevivido a crisis económicas, sanciones internacionales y movimientos sociales. Pero su ambición no era resistir, sino expandirse. El Kremlin comprendió algo que Occidente había olvidado. El poder en el siglo XXI no siempre se mide con tanques o misiles, sino con información, influencia y control de narrativas. Así comenzó una nueva etapa, la de la guerra híbrida. En 2011 y 2012, cuando miles de rusos salieron a las calles para protestar por las elecciones parlamentarias, el gobierno respondió con una mezcla de represión física y digital. Se fortalecieron las leyes sobre manifestaciones, se aprobaron controles sobre Internet y se crearon ejércitos de bots y troles en redes sociales. Las protestas se apagaron lentamente, no solo por la fuerza policial, sino por la fatiga psicológica. Era una nueva forma de control. Silenciosa, persistente, invisible. Putin entendía el poder de la imagen. Y mientras la televisión estatal consolidaba su narrativa dentro del país, su aparato mediático comenzaba a proyectarla hacia afuera. RT, Russia Today, se convirtió en el brazo informativo global del Kremlin, presentando una versión alternativa de la realidad. No se trataba solo de propaganda, sino de confusión estratégica. Si todos mienten, nadie tiene la verdad. El siguiente gran movimiento vino de la mano del conflicto en Siria. En 2015, mientras Occidente vacilaba ante la guerra civil siria y el avance del Estado Islámico, Putin tomó una decisión audaz: intervenir militarmente en apoyo de Bashar al-Assad. La justificación oficial fue luchar contra el terrorismo. La motivación real, mucho más compleja. Siria ofrecía una oportunidad única para Rusia. Recuperar influencia en el Medio Oriente, proyectar poder militar y demostrar al mundo que Moscú seguía siendo una pieza clave del tablero global. Los bombarderos rusos comenzaron a operar desde bases sirias, y pronto el equilibrio del conflicto cambió. La intervención fue criticada por las potencias occidentales, pero efectiva. Las fuerzas rusas no solo aseguraron la supervivencia del régimen de Assad, sino que probaron nuevas armas, tácticas y estrategias. El mensaje era claro. Rusia había vuelto al escenario internacional, y esta vez no pedía permiso. En casa, las imágenes de los aviones rusos sobrevolando Siria reavivaron el orgullo patriótico. Los noticieros mostraban al presidente reunido con generales, dando órdenes con calma militar. La figura del líder guerrero se fortalecía, y con ella, el mito de invulnerabilidad. Al mismo tiempo, en el terreno invisible de la tecnología, se desarrollaba otra forma de poder: la ciberguerra. Rusia se convirtió en uno de los principales actores en ataques informáticos, tanto defensivos como ofensivos. Desde filtraciones hasta campañas de desinformación, el Kremlin aprendió a utilizar Internet como un campo de batalla más. El clímax de esa estrategia llegó en 2016, cuando Estados Unidos acusó a Rusia de intervenir en las elecciones presidenciales. Según las investigaciones posteriores, redes de cuentas falsas, hackers y medios controlados por el Kremlin habrían difundido desinformación para influir en la opinión pública. Moscú negó toda participación, pero el impacto ya estaba hecho. Putin observaba con una mezcla de ironía y cálculo cómo Occidente se desestabilizaba internamente. Para él, era una prueba de su tesis: que las democracias eran frágiles, vulnerables a la manipulación emocional, incapaces de mantener la disciplina. En Rusia, mientras tanto, el control se endurecía. Las voces críticas desaparecían lentamente. Algunos opositores, como Boris Nemtsov, fueron asesinados en circunstancias oscuras. Otros, como Alexei Navalny, se convirtieron en símbolos de resistencia y represión al mismo tiempo. Navalny fue envenenado con una sustancia neurotóxica, sobrevivió, y desde el exilio, denunció al gobierno. El Kremlin, fiel a su estilo, negó todo. Pero el mensaje era inconfundible. Desafiar al poder tenía consecuencias. Putin había aprendido desde Dresde que la debilidad del Estado era mortal. Por eso, cada amenaza debía ser contenida antes de crecer. En su visión, el liderazgo no se mantenía por consenso, sino por control. La economía rusa seguía enfrentando dificultades.
Las sanciones internacionales por la anexión de Crimea y la caída del precio del petróleo habían reducido el crecimiento. Pero el Kremlin se adaptó con pragmatismo. Fortaleció la industria nacional, buscó alianzas con China y otros países asiáticos, y promovió una narrativa de autosuficiencia. A nivel simbólico, la figura de Putin se había transformado. Ya no era solo el presidente. Era el garante del orden, el guardián de la nación, casi una figura paternal. Los medios mostraban su rostro junto a soldados, atletas, niños o animales salvajes. Cada imagen construía un mensaje. El líder está en todas partes. Fuera de Rusia, la percepción era más ambigua. Para algunos, Putin representaba la frialdad del antiguo imperio soviético, una amenaza a la estabilidad mundial. Para otros, era un estratega brillante que había sabido resistir el dominio occidental. Su figura despertaba tanto admiración como temor. En 2018, en un discurso ante la Asamblea Federal, presentó con orgullo nuevos sistemas de armas nucleares invencibles. Misiles hipersónicos, drones submarinos, tecnología capaz de evadir cualquier defensa. Fue un mensaje a Washington, pero también una declaración al mundo. Rusia no volvería a ser ignorada. Ese mismo año, el Mundial de Fútbol se celebró en Rusia. Por un momento, el país mostró una cara distinta. Moderna, vibrante, hospitalaria. Millones de visitantes llenaron las calles, y la imagen internacional del Kremlin se suavizó. Pero tras el espectáculo, el sistema seguía siendo el mismo. Controlado, vertical, inamovible. Putin se mantenía como el centro de gravedad. Mientras otros líderes iban y venían, él seguía allí, observando desde su mesa de madera, calculando cada movimiento. Su entorno más cercano estaba formado por antiguos compañeros del KGB y empresarios leales. Juntos, conformaban una élite conocida como los Siloviki. Hombres del poder, de la fuerza, de la seguridad. A finales de la década, el mundo entró en una era de incertidumbre global. Tensiones entre potencias, crisis económicas, desinformación masiva. Putin parecía prosperar en ese caos. Para él, el desorden ajeno era una ventaja. En 2020, el planeta se paralizó por la pandemia de COVID-19. Rusia, como el resto del mundo, enfrentó el desafío con un sistema sanitario saturado y un gobierno central que intentaba mantener el control de la narrativa. Putin desapareció por semanas de la vista pública, comunicándose solo a través de videoconferencias desde una residencia aislada. El Kremlin manejó la crisis con su habitual mezcla de propaganda y pragmatismo. Se desarrolló una vacuna propia, Sputnik V, presentada como un triunfo científico nacional. Aunque enfrentó dudas internacionales, se convirtió en símbolo de orgullo interno. Pero el año 2020 también trajo un cambio político crucial. Una reforma constitucional que permitiría a Putin permanecer en el poder hasta 2036. Oficialmente, fue presentada como una modernización del sistema. En la práctica, era la consagración del liderazgo vitalicio. El mensaje era claro. El ciclo no terminaba. En ese punto, Rusia ya no era una democracia en sentido estricto, pero tampoco una dictadura tradicional. Era algo intermedio, una forma moderna de autocracia envuelta en legalidad, sostenida por la estabilidad y el miedo al caos. Putin, que alguna vez soñó con ser un espía invisible, se había convertido en el rostro visible del poder absoluto. Pero bajo esa imagen controlada, había también un componente personal. La obsesión por el orden, la disciplina, y la certeza de que sin un centro fuerte, Rusia se disolvería. Mientras el mundo avanzaba hacia la inestabilidad, él permanecía inmóvil. Y en la inmovilidad del líder, Rusia encontraba su equilibrio. Sin embargo, los años siguientes pondrían a prueba esa estabilidad como nunca antes. Porque el poder, incluso el más consolidado, siempre termina enfrentándose a su reflejo. Y para Putin, ese reflejo llegaría desde el mismo lugar donde comenzó su ascenso. Las fronteras del mundo soviético perdido. El regreso del zar moderno. El 4 de marzo de 2012, tras 4 años de descanso formal como primer ministro, Vladimir Putin volvió a ganar las elecciones presidenciales con más del 63% de los votos. Muchos rusos, sin embargo, no lo celebraron. En las calles de Moscú, decenas de miles protestaban, gritando que las elecciones habían sido manipuladas.
Enfrentado a la mayor ola de manifestaciones desde la caída de la URSS, Putin comprendió que el país había cambiado, pero también que no podía permitirse ceder ni un centímetro. La respuesta fue clara: reforzar el control. Y lo hizo con precisión quirúrgica. La oposición política fue acorralada con leyes nuevas que limitaban su margen de acción. Los medios independientes comenzaron a cerrar, y los pocos periodistas que se atrevían a cuestionar al Kremlin terminaban exiliados, censurados o silenciados por la violencia. En los informativos estatales, la figura de Putin se consolidó como la del líder fuerte, el protector de Rusia frente a las influencias occidentales y la decadencia moral de Europa y Estados Unidos. Mientras tanto, el país comenzaba una nueva etapa de reafirmación nacionalista, impulsada por un relato poderoso. Rusia había sido humillada durante demasiado tiempo, y había llegado el momento de levantar la cabeza. El primer acto de ese relato llegaría en 2014, con la crisis de Ucrania. Cuando manifestaciones pro-occidentales derrocaron al presidente prorruso Viktor Yanukovych, Putin vio una amenaza directa. Ucrania, su vecino histórico y parte esencial de la esfera de influencia rusa, parecía alejarse hacia la órbita de la OTAN. Y eso, desde la mirada del Kremlin, era inaceptable. La respuesta fue una operación que cambió el curso de la historia moderna: la anexión de Crimea. En cuestión de semanas, hombres verdes, soldados rusos sin insignias, ocuparon puntos estratégicos de la península. Un referéndum organizado a toda prisa selló el resultado que el mundo ya esperaba. Crimea se uniría a Rusia. Para Occidente, fue una violación flagrante del derecho internacional. Para muchos rusos, un acto de justicia histórica. El retorno de Crimea a la madre patria se celebró con fervor nacionalista. Putin alcanzó niveles de popularidad cercanos al 85%. Era el líder que había devuelto a Rusia el orgullo perdido, el hombre que desafiaba a Estados Unidos y salía victorioso. En los desfiles, su figura se mezclaba con la de los antiguos zares y los héroes soviéticos. La propaganda lo presentaba como el protector del mundo ruso, una misión casi espiritual: defender la lengua, la cultura y la identidad frente a los enemigos externos. Sin embargo, ese éxito trajo consecuencias. La economía rusa, dependiente del petróleo y del gas, fue golpeada por las sanciones internacionales y la caída de los precios del crudo. El rublo se desplomó. Pero Putin, hábil en el manejo simbólico del poder, transformó la crisis económica en un nuevo elemento de cohesión. Según el discurso oficial, las sanciones no eran castigo por sus acciones, sino prueba de que el mundo temía la fuerza de Rusia. Si nos odian, es porque nos temen, decía la narrativa estatal. Y para muchos, eso era suficiente. En el plano interno, el control político se volvió más sofisticado. No era la represión brutal de los viejos tiempos soviéticos, sino una red invisible de vigilancia, burocracia y miedo. La oposición era permitida solo en dosis controladas, para simular pluralidad, pero sin poner en riesgo el sistema. Internet, que alguna vez fue una ventana de libertad, comenzó a ser monitoreado. Las redes sociales extranjeras se llenaron de bots, desinformación y propaganda. La era digital se convirtió en otro frente de batalla, y Rusia empezó a perfeccionar el arte de la guerra informativa. A nivel internacional, Putin comprendió que no podía igualar a Occidente en poder económico o tecnológico, pero sí en influencia y estrategia. En Siria, intervino militarmente en 2015 para salvar al régimen de Bashar al-Assad, un aliado crucial. La operación no solo aseguró la presencia rusa en el Mediterráneo, sino que mostró al mundo que Moscú seguía siendo un actor con peso global. Las bombas caían sobre territorios rebeldes, mientras los noticieros rusos hablaban de la lucha contra el terrorismo. Era el regreso de Rusia como potencia militar de primer orden. Putin aparecía cada vez menos como un político y más como un símbolo. La imagen del líder pescando sin camisa en Siberia, montando a caballo o practicando judo no era casualidad. Era parte del mito cuidadosamente cultivado. El hombre fuerte, el protector viril, el estratega implacable. En una nación con un pasado imperial y un trauma de decadencia, esa figura representaba estabilidad y orgullo. Pero debajo de esa fachada, las grietas crecían. La corrupción era endémica. Las fortunas de los oligarcas se multiplicaban mientras los salarios se estancaban.
Las regiones más pobres de Rusia seguían hundidas en el abandono. Sin embargo, el aparato mediático mantenía el relato. Todo sacrificio era por la patria, por la grandeza rusa. En el exterior, Putin jugaba al ajedrez con Occidente. Su estrategia era clara: sembrar división. El Kremlin fue acusado de interferir en elecciones extranjeras, financiar partidos nacionalistas en Europa y expandir campañas de desinformación. Las tensiones con la OTAN alcanzaron niveles inéditos desde la Guerra Fría. Y, sin embargo, cada vez que los líderes occidentales lo sancionaban o lo condenaban, su popularidad interna crecía. La figura de Putin se volvió más enigmática, casi intocable. No era solo un presidente. Era el centro de un sistema que giraba a su alrededor. Su presencia marcaba el pulso del país. Su palabra tenía el peso de la ley. En las escuelas, se enseñaba la importancia del patriotismo. En la televisión, se repetía la idea de que Rusia debía ser fuerte porque el mundo siempre la había querido débil. En 2018, Putin fue reelegido nuevamente. En su discurso de victoria, habló del futuro, de la necesidad de modernizar la economía y de mantener la unidad nacional. Pero, en la práctica, poco cambió. La modernización se quedaba en el papel, y la unidad seguía dependiendo del miedo y del orgullo. Mientras tanto, en los pasillos del Kremlin, se empezaba a debatir una pregunta inevitable. ¿Qué pasará después de Putin? El sistema entero dependía de su figura. No había sucesor claro, ni estructura que pudiera sobrevivir sin él. Pero el líder ruso parecía tenerlo todo calculado. En 2020, impulsó una reforma constitucional que, entre otras cosas, le permitiría permanecer en el poder hasta 2036. Oficialmente, se trataba de modernizar la Constitución y fortalecer la soberanía nacional. En la práctica, era una jugada maestra para asegurarse la eternidad política. La pandemia de COVID-19 sirvió como otro escenario de control. Rusia cerró fronteras, impuso restricciones y lanzó su propia vacuna, Sputnik V, presentada como símbolo de la ciencia nacional. Aunque su eficacia fue cuestionada, el mensaje era claro. Rusia no necesitaba a Occidente. Podía salvarse sola. Mientras tanto, el aislamiento internacional crecía. La Unión Europea endurecía sanciones, Estados Unidos lo acusaba de ciberataques y espionaje, y las relaciones diplomáticas se enfriaban hasta el punto de la desconfianza total. Pero en Moscú, el Kremlin mantenía la calma. A ojos del régimen, todo eso confirmaba una sola cosa. Rusia estaba sola contra el mundo, y su líder era el único capaz de mantenerla firme. Putin había logrado lo que pocos en la historia moderna: transformar una figura política en un mito viviente. Ya no era solo el presidente de Rusia. Era, para muchos, la personificación del Estado. Una sombra omnipresente, un símbolo del orden frente al caos. Y bajo esa sombra, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cuánto más podría sostener ese equilibrio? El mundo estaba a punto de descubrirlo, y Rusia, una vez más, se encontraba al borde de un nuevo conflicto que cambiaría todo: la guerra, el mito y la eternidad del poder. El amanecer del 24 de febrero de 2022 marcó el inicio de una nueva era. En un discurso transmitido por televisión, Vladimir Putin anunció lo que llamó una operación militar especial en Ucrania. Con voz serena, habló de desnazificar y desmilitarizar al país vecino, de proteger a los rusos étnicos y de garantizar la seguridad de la madre patria frente a la expansión de la OTAN. Pero detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas, el mundo vio lo que realmente era: una invasión a gran escala. Misiles rusos comenzaron a caer sobre Kiev, Kharkov y Mariupol. Tanques cruzaron las fronteras desde Bielorrusia y Crimea. Las imágenes de los primeros días parecían sacadas de un libro de historia que nadie quería volver a leer. Occidente reaccionó con rapidez. Sanciones, bloqueos financieros, aislamiento diplomático. Las empresas internacionales comenzaron a abandonar Rusia. En cuestión de semanas, el país quedó más desconectado del mundo que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Putin, sin embargo, no dio señales de retroceder. En su narrativa, Rusia estaba luchando una guerra justa, una batalla existencial contra un occidente hostil que buscaba destruirla. Los noticieros rusos repitieron esa versión día y noche, y cualquier voz que osara contradecirla fue silenciada.
Los medios independientes cerraron, y miles de ciudadanos fueron arrestados por protestar. El país se sumió en un ambiente de vigilancia y censura casi total. El Kremlin, consciente del impacto simbólico, transformó la guerra en un acto de fe patriótica. Los monumentos se llenaron de banderas con la letra Z, convertida en emblema de la operación militar. En las escuelas, los niños eran instruidos sobre la importancia de apoyar a los soldados. En los discursos oficiales, Putin evocaba constantemente la memoria de la Segunda Guerra Mundial, equiparando la lucha contra Ucrania con la derrota del nazismo. Era la vieja narrativa soviética reciclada para un nuevo tiempo. El sacrificio por la patria como deber sagrado. Pero la realidad del frente era más cruda. Las tropas rusas enfrentaban una resistencia feroz. Kiev no cayó como se esperaba, y las bajas comenzaron a multiplicarse. La guerra que debía durar días se convirtió en un conflicto prolongado, costoso y sangriento. El ejército ruso, aunque poderoso, se vio envuelto en un pantano logístico, y las sanciones económicas comenzaron a golpear con fuerza. Aún así, Putin no cedió. Su estrategia fue transformar el aislamiento en fortaleza. Rusia se replegó hacia el este, reforzando sus lazos con China, Irán y Corea del Norte. El mensaje era claro. Si Occidente lo rechazaba, construiría su propio bloque alternativo. Mientras tanto, el Kremlin intensificó su control interno, aprobando leyes que castigaban con años de prisión a cualquiera que difamara al ejército o propagara información falsa. En las calles, muchos rusos callaban por miedo. Otros repetían el discurso oficial como una forma de supervivencia. Y entre la población, un sentimiento contradictorio se extendía. Orgullo por desafiar al mundo, y agotamiento por el costo humano y económico que eso implicaba. En los meses siguientes, Putin volvió a aparecer en televisión, impasible, firme, rodeado de banderas y generales. Prometía victoria, aseguraba que todo iba según lo planeado. Y aunque la realidad decía otra cosa, su imagen seguía siendo la de un líder que no se doblega. En un país acostumbrado a soportar el sufrimiento como parte de su identidad, esa postura encontraba eco. Internacionalmente, su figura se volvió más polarizadora que nunca. Para algunos, era el villano definitivo del siglo XXI. Para otros, un símbolo de resistencia ante la hegemonía occidental. En África, Asia y partes de América Latina, Rusia mantuvo influencia apelando al discurso antiimperialista y a la nostalgia por la URSS. Putin sabía jugar con los símbolos. Se presentaba como el defensor del orden multipolar, el hombre que se atrevía a decirle no a Estados Unidos. A medida que la guerra se prolongaba, la economía rusa se reconfiguró. El país, sancionado y bloqueado, comenzó a depender de sus propios recursos y del comercio con aliados estratégicos. El rublo se estabilizó, aunque la inflación golpeaba fuerte. La industria bélica floreció. La vida cotidiana se volvió más austera, pero el Estado mantuvo la narrativa de resistencia heroica. En el plano personal, Putin se volvió aún más hermético. Sus apariciones públicas eran calculadas al milímetro. Rara vez se le veía cerca de multitudes. Sus reuniones eran transmitidas desde salones amplios donde mantenía a todos a varios metros de distancia. Las especulaciones sobre su salud y su estado mental se multiplicaron, pero el Kremlin, como siempre, no dejaba filtrar nada. En los retratos oficiales, seguía siendo el mismo. El rostro imperturbable de la Rusia eterna. El conflicto con Ucrania, lejos de debilitarlo internamente, solidificó su control. En 2024, con las elecciones nuevamente bajo su influencia, Putin aseguró otro mandato. Los resultados no sorprendieron a nadie. En su discurso de victoria, habló de estabilidad, soberanía y orgullo nacional. Prometió reconstruir los territorios liberados y fortalecer el futuro de Rusia como potencia global. Pero mientras en Moscú las luces brillaban, en el frente los ecos de la guerra seguían resonando. Miles de jóvenes rusos no regresarían jamás. Y, pese a las victorias tácticas, el costo humano y moral seguía acumulándose. A nivel global, la invasión cambió el tablero geopolítico. Europa, que durante años había dependido del gas ruso, buscó nuevas fuentes de energía. La OTAN, que muchos creían debilitada, renació más unida que nunca. Finlandia y Suecia se unieron a la alianza, algo impensable antes del conflicto.
Y, paradójicamente, el intento de Putin por alejar a la OTAN de sus fronteras la había acercado aún más. Aún así, en su lógica, todo seguía teniendo sentido. Su misión, proteger a Rusia de sus enemigos externos, justificaba cualquier costo. Y en ese relato, él seguía siendo el guardián. El mito de Putin, con los años, se transformó en una mezcla de historia, propaganda y misterio. Algunos lo veían como el último zar. Otros, como un reflejo de lo que Rusia siempre había sido. Un país donde el poder no se comparte, sino que se hereda de la fuerza. En su discurso del Día de la Victoria, frente a los veteranos y los nuevos soldados, Putin habló del sacrificio y de la eternidad del espíritu ruso. La cámara lo mostró mirando hacia el cielo gris, con una expresión casi solemne. Detrás, las banderas ondeaban al viento, y el eco de los himnos recordaba a todos que el pasado aún dictaba el presente. Los años pasaron, y el conflicto en Ucrania se convirtió en una herida abierta. Las negociaciones iban y venían, pero el resultado seguía incierto. Rusia, bajo el mando de Putin, se había cerrado al mundo. Aislada, sí, pero convencida de su propia narrativa. Y él, el hombre que había surgido de la nada en los años 90, el espía silencioso convertido en estadista, se mantenía en pie. Había sobrevivido a oligarcas, revoluciones, sanciones, guerras y pandemias. Había desafiado al orden global y, de algún modo, seguía siendo el eje alrededor del cual giraba la política mundial. A esas alturas, Putin ya no necesitaba ganar todas las batallas. Le bastaba con permanecer. En un país que había soportado siglos de cambios violentos, su permanencia se había vuelto una forma de estabilidad. Para muchos rusos, él era el país. Y esa es, quizá, la mayor victoria de todas. Haber fundido su nombre con la historia misma. Nadie sabe cuánto tiempo más podrá sostener ese equilibrio. Pero si algo ha demostrado la historia rusa, es que sus líderes nunca se retiran. Solo se transforman en leyenda, o en advertencia. Vladimir Vladimirovich Putin, el hombre que vio caer la Unión Soviética y se juró no volver a ver a su patria humillada, lo consiguió. Rusia, bajo su mando, volvió a ser temida, admirada y odiada. Y en el juego del poder, donde la verdad y la ficción se mezclan hasta ser indistinguibles, Putin sigue moviendo las piezas con la calma de un jugador que no teme perder, porque sabe que, de un modo u otro, el tablero siempre será suyo. Y así, mientras el mundo observa, el reloj del Kremlin sigue marcando su propio tiempo. El tiempo de un líder que convirtió su vida en una cruzada, su cruzada en un mito, y su mito en la historia misma de una nación que nunca deja de reinventar su destino entre la gloria y la oscuridad. En el vasto tablero del poder, algunos nombres se desvanecen con el paso del tiempo, otros permanecen, grabados a fuego en la memoria colectiva. El de Vladimir Putin pertenece a esa segunda categoría. No importa cómo se le recuerde, como estratega, como autócrata, como símbolo de la Rusia que resiste, lo cierto es que su sombra seguirá proyectándose mucho después de que los reflectores se apaguen. Bajo su mandato, Rusia volvió a ocupar un lugar en el centro del escenario mundial, pero a un costo que aún se está escribiendo. Para algunos, restauró el orgullo nacional. Para otros, selló el destino de una generación. Y entre esas dos visiones, entre la grandeza y el desencanto, se dibuja la figura del hombre que entendió el poder no como un medio, sino como un fin. Quizá, dentro de décadas, los libros de historia lo juzguen con claridad. Quizá lo vean como el último de una estirpe, o el primero de una nueva era. Pero mientras tanto, en el corazón de Moscú, las cúpulas doradas del Kremlin siguen reflejando la misma luz que él nunca dejó de buscar. La del dominio absoluto, el orden, y la convicción, peligrosamente humana, de que solo uno puede decidir el destino de millones. Porque en Rusia, el poder no se comparte. Se sobrevive a él. Y Vladimir Putin, aún sigue ahí. Y así termina la historia de Vladimir Putin, un hombre que cambió el rumbo de su país, para bien o para mal, según quien lo mire. Su legado aún se escribe, entre la fuerza y el miedo, entre la ambición y la historia. Si te gustó este video y quieres más relatos como este, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Aquí no solo contamos historias, las revivimos. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos explorando los rostros, las decisiones y los secretos de quienes moldearon el mundo. Hasta entonces.